Si es que tienes una idea y es algo realmente que te entusiasma, te apasiona, yo no pienso que debas frenarte pensando en que emprender es algo que necesita estudios, que necesita mucha teoría. Y con esto entonces quiero introducirte a una idea totalmente distinta de lo que pueden ser lo que dicen en muchos cursos y en muchos emprendimientos. La idea que yo tengo básica es de que la gente de las teorías, de las universidades, de las escuelas, muchas veces son muy buenos administradores, pero que en la gente que viene de la práctica, de al haber estado en un trabajo y haber visto necesidades, muchas veces tienen mejor competencia para ser negociantes, para ser emprendedores o empresarios. Muy bien, esta es la idea básica que quiero transmitirles. Y entonces, yo voy ahora a demostrarles que las ideas, si es que has trabajado tú alguna vez y has hecho tareas en algún tipo de empleo, ya estás aplicando, aunque sea inconscientemente y no lo sepas, gran parte de los pasos, o todos, mejor dicho, todos los pasos que son necesarios en el emprendimiento. Lo que sucede es que de pronto no los tienes ordenados o no has visto que eso es una determinada manera de hacer las cosas, determinada manera de pensar, que es así como se tienen que hacer y no de otra manera. Entonces vamos a un ejemplo de inmediato para entrar en tema. El ejemplo es, si fueras tú una persona que ha trabajado en aseo, es decir, limpieza, y tienes alguna persona que en el barrio o en un lugar cercano te dice de que necesita tu ayuda, por supuesto está dispuesto a pagar, porque estamos hablando de relaciones comerciales. Necesita tu ayuda. Tu primera pregunta, si es que has trabajado en ese rubro, sería, bueno, a ver, ¿cuál es su necesidad? Dígame, ¿quiere que limpie la cocina, los baños, el living, la sala, o quiere que sea toda la casa? Es más, tiene su casa un patio, es también en el patio donde debo hacer la tarea. Y se te contestará lógicamente para aclarar el tamaño de su necesidad. Luego, entonces tú preguntarás también, de seguro, vas a preguntar cuánto tiempo hace que no se ha limpiado, para saber entonces el grado de esa necesidad, cuánto va a implicar ese trabajo, el grado, ¿verdad? Sigues todavía tratando de recabar información sobre la necesidad del cliente, ¿verdad? Muy bien, entonces una vez que te hayas enterado de eso, también entonces vas a preguntarle si entonces lo que se quiere es una limpieza normal, de esas que se hace periódicamente, una vez a la semana, o si estamos hablando de una limpieza general, de esas que es prácticamente cada estación, por ejemplo, o máximo 4 veces al año o 2, pero que son generales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces eso implica una necesidad mucho más grande y también por lo tanto un trabajo más grande. Luego de eso vas directamente a preguntar cuándo, cómo y dónde, porque necesitas definir esos aspectos que son cuándo, cómo y dónde. Es decir, de qué manera se va a hacer ese servicio. Y finalmente, una vez que hayas obtenido todo eso, y vas a aprovechar para hacer la pregunta que cierra todo este asunto, y es ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Tú dirás, yo creo que según mis cálculos el precio total sería esto, y ahí entonces se pondrán de acuerdo y se acordará un precio para esa tarea. Muy bien. En resumidas cuentas, lo que tú has hecho para una tarea en específica es justamente lo que se hace en un plan de emprendimiento para definir tu negocio, tu idea de negocio. Es decir, lo que haces es ver la necesidad que hay en el mercado, plantear el problema que tú vas a resolver, definirlo bien. Aquí hay otra parte que es la experimentación, que yo la salteo porque en realidad como tú ya estás experimentado,
no necesitas esa parte que en una empresa nueva y en un rubro nuevo lo necesitarías. Entonces, lo final que has hecho es justamente el establecer el servicio. Y ahí entonces comienza la producción de ese servicio, o en el caso de una empresa, una vez definidos esos pasos, estamos en el paso final de realmente establecerse en el mercado. Es ahí donde pronto pueden haber cosas que tú no conoces, que es ahí donde estarían entonces entrando en acción los gestores, de pronto hasta organismos municipales, estatales, que gratuitamente ayudan a los empresarios a que se inicien, y ahí entonces te darán un montón de teorías administrativas, hasta incluso querrán que te aprendas un poco de contabilidad. Pero lo que yo estoy diciendo es de que toda esta parte de información posterior sobre los aspectos jurídicos, las reglas que existen, todo eso, para eso hay profesionales que lo saben. Y no es que yo me esté haciendo propaganda para mi servicio. Lo que estoy diciendo es de que lo básico, lo número uno, lo que es el corazón que late en una empresa, es esa capacidad de ver las cosas que son la necesidad del cliente, ponerlo en primer lugar a él, porque es de ahí donde va a venir el dinerito, plantear el problema que voy a resolver, saber detallarlo en cómo, cuándo y dónde, y finalmente el precio que voy a cobrar. Porque eso del precio tiene sus muchos pormenores, pero en definitiva, el solamente tenerlo en mente ya te califica como un empresario. ¿Por qué? Porque sabes dar esos dos pasos. Y lo que yo digo es que esos pasos que están sistematizados en una teoría de lo que es el emprendimiento, esos 4 pasos, yo lo que digo es que ya existen en tu experiencia y que tú mismo los has aplicado en alguna oportunidad cuando te ha salido un trabajo. No importa en qué rubro, tú de seguro has tratado de recabar esta información que es clave. Después, si eres o no consciente que has dado esos pasos, que has hecho determinados pasos, que eso comprende en una teoría, bueno, eso era lo que de pronto no habías tú mismo pensado, porque es parte de tu vida del día a día y no necesariamente entonces lo necesitabas sistematizado. Ahora, cuando vas a hacer un emprendimiento, sí, creo que es una gran ventaja tenerlo sistematizado. En mi caso lo he sistematizado, hace años he patentado el nombre PRE-E, que son las letras P de problema, R de resolución, E de experimentación y la última E de establecimiento. PRE-E. La última un poquito separada porque en definitiva es el postre, es cuando llegas a establecer. Y entonces ahí viene toda la parte, como decíamos, la parte de los requisitos legales, qué tipo de sociedad, registro para el sistema impositivo, todas esas cosas. Mi teoría es de que lo clave son las primeras letras. El problema que resuelves, cómo te planteas resolverlo y experimentar. Y aquí vamos a detenernos un poquito. Si has entrado en un rubro que no dominas, lógicamente la experimentación es necesaria. ¿Por qué? Porque en esa parte, en esa fase que decimos experimentación, tú lo que estás haciendo es testando si ese producto o ese servicio es apreciado por el cliente, qué reacciones tiene, qué tipo de clientes son los que más reaccionan positivo a eso, para ir conociendo aún más a esos clientes en un rubro que no es el tuyo, porque los emprendimientos no tienen por qué ser en el rubro que conocemos. Hay muchísimos emprendedores que lo que se han fijado es la necesidad del mercado. ¿Qué necesita la gente en este momento? ¿Qué campo fértil tengo? Y me lanzo a satisfacer esa necesidad. Si creo que con mi esfuerzo, con mi sabiduría, puedo hacerlo. Y si no, me toca estudiar y me pondré a estudiar para satisfacer esa necesidad, que es también otra de las posibilidades en estas fases. Pero la experimentación te va a dar ese texto, no solamente testar a los clientes, sino testarte tú haciendo ese servicio.
a ver qué tal, qué errores cometes, porque siempre cometemos algún error, qué cosas podemos mejorar del producto o el servicio, en esa fase que yo le llamo experimentación. Yo lo resumí en 4 pasos porque a mí me parecía que para el cerebro era mejor ordenarlo de 4 pasos, pre-E, es decir, pre-E, y por lo tanto me parece que es fácil de memorizar, que está una estructura bien, aunque se podrían dividir en más pasos, cada uno de esos se podría dividir en más, pero no lo creo conveniente porque para mí lo más importante es que las cosas sean fáciles de memorizar, muy prácticas y bien resumidas. Esto entonces te daría la oportunidad de comenzar, y yo lo que quiero dejar claro es que ese conocimiento ya está en todas las personas que alguna vez han actuado en el mercado, es decir, que han tenido un trabajo y han brindado un servicio. Y siempre cuando les han planteado una tarea, han tratado de recabar información en ese orden que lo he dicho, que es justamente coincidente con lo que sería una teoría del emprendimiento. Les voy a dejar al final de este video un video que justamente con esta teoría del emprendimiento que se llama PRE, que hace mucho tiempo la presenté y la he patentado y que hoy en día la sigo usando porque me parece muy práctica. En definitiva, si tienes un sueño que quieras cumplir, si tienes algo que tú piensas que puede ser de futuro, yo pienso de que no hay que frenarse mucho, sino más bien confiar en que hay muchísimo que ya está en tu mente, solamente que había que ordenarlo un poco, y espero con este video haberlo ordenado un poco al menos y haber dado un poco de impulso, porque yo creo también que como está el mercado en este momento de cambio y de inseguridad, es muy importante que nadie se frene si cree que tiene una chance de introducirse en el mercado de forma independiente, en forma de autónomo, en forma de empresa, dependiendo de cada uno, dependiendo de si existe o no capital, pero en definitiva llevar a la práctica eso que estamos soñando. De lo contrario, si nos frenamos por teorías, porque siempre pensamos que va a faltar algo, hay gente experta en encontrar cosas que te faltan antes de que inicies, ni que hablar que también lo encontrarás dentro de los bancos o dentro de gente que trabaja para el Estado, que de pronto te tirarán abajo esos sueños diciendo de que te falta esto y te falta esto otro. Yo digo así, si tú eres una de esas personas prácticas que has cumplido tareas, tú tienes muchísimo, ya tienes más del 90%. Y si encima tienes pasión por esa idea, entonces tienes lo básico necesario. El resto, todo se puede conseguir. Un contador, un gestor, todo eso está a disposición si fuera necesario. Lo más importante es lo otro, lo que tú ya tienes dentro de ti mismo. Con esto entonces les deseo un feliz fin de semana, hoy sábado. Seguramente todos se les espera un feliz descanso con sus familias, esperando que todos se encuentren muy bien de salud. Los dejo entonces, este es el canal Conectar. Si les ha gustado el video, entonces por favor un like, un me gusta, ayudará para que otros encuentren este video y les sea recomendado. También si no se han suscrito, por favor suscríbanse, han aumentado mucho las suscripciones durante este periodo y creo que ahora sí estamos entrando en un periodo de reactivación. Felizmente estamos en ese periodo, creo yo, aunque hay todavía algunos resabios, algunos frenos. Pero con esto, mi nombre es Edgar Dawson. Gracias por haber dedicado unos minutos y espero que hayan recibido también de mi parte un poco de motivación.